Hola Acuario, bienvenida o bienvenido a esta semana. Vamos a ver qué te depara el tarot para ti esta semana. Recuerda activar las notificaciones si quieres saber cuándo estoy en directo. También aquellos consejos que te resuenen, úsalos siempre en tu oficio. Aquellos que no te resuenen, sencillamente déjalos ir. Recuerda que el tarot es sencillamente un consejero. Así que vamos a ver qué te depara el tarot para ti esta semana. También miraremos las compatibilidades. Y como no, miraremos también tus energías, aparte de lo que pueda salir: salud, trabajo, amor, dinero, aquello que realmente necesites. Así que sin más preámbulos, vamos a ver qué te dice el tarot a ti. Te ponemos aquí en el centro y primera carta. Vale, Acuario, tienes la idea de que todo lo que te rodea, de que todo lo que te ha pasado en estos momentos, en esta situación o durante esta semana, no tiene razón de ser, no tiene ni pies ni cabeza. Pesadillas por la noche, ideas que no sabes por dónde tirar realmente en muchas ocasiones, inseguridades en estos momentos. Acuario, ¿qué te está pasando? Te está hablando que tienes que ser más inteligente que visceral, más inteligente que impulsivo, o que impulsiva, perdón. La luna en estos momentos quizás no te esté dando los mejores auspicios que tú esperabas, pero es que también estás dejándote guiar mucho, tanto en el terreno emocional. Tú misma lo sabes, que en el terreno emocional es donde más tiendes a tirar a la parte de tus sentimientos, de tus impulsos. Y es que es muy normal, tienes que empezar a meditar y a pensar bien las cosas. Una vez empieces a meditar y a cambiar este tipo de situaciones, indudablemente todo esto cambia para ti. ¿Vale? Es una cosa que es momentánea. En estos momentos no es un buen momento para quizás entrar a la acción, ya sea en el terreno económico, ¿vale? Si tienes trabajo o tienes posibilidades. Y si no tienes trabajo, es el momento en donde te tienes que preparar. Está hablando de formarte. Sí, es cierto que después de una especie como de desorden, de caos general que puedas tener, si sabes pedir consejo y sabes aceptarlo, puedes llegar a tener cierto orden dentro de tu vida. Estás recuperándote de una pérdida en donde todavía hay cosas que no tienes del todo claro, hay cosas que no se terminan de aclarar. Dentro de la parte más económica, sí es cierto que las cosas se te aclaran. Dentro de la parte emocional, tienes 3 de espada con reina de oro. Es decir, hay algo que todavía te cuesta superar y que todavía lo tienes ahí. Esto puede ser alguien... Sí, esto puede ser alguien que se pudo... Vamos a ver, aquí esto es un problema con alguien, ¿vale? No obstante, viene una persona que te tiende la mano, que te puede ayudar, una persona que puede ser de gran ayuda, alguien que te puede ayudar a salir de cierto apuro. También hay otra persona que no sé si está ya dentro de tu vida, pero que está muy próxima, con interés hacia ti. En ocasiones tus decisiones, al ser tomadas muy por tus sentimientos, hace que cometas algún fallo. Tienes que tomar las cosas con un poco más de calma, sobre todo dentro del terreno económico. Tienes que saber aprender a invertir tu tiempo. Vale, ha habido situaciones durante esta semana que han sido complicadas, y durante toda esta semana en la que estamos es cuando empiezan a aclararse las cosas. Es cierto que tienes que hacer frente a determinadas cosas que no te van a agradar del todo, pero cuanto antes le hagas frente y aceptes la situación, antes se te soluciona para ti. Por lo tanto, fíjate, la carta que te viene marcando casi toda la semana es la carta de la templanza, es decir, el hecho que mantengas la tranquilidad para que no caigas en quizás, como te dije antes, en el impulso, que es ahí donde está tu fallo. Vamos a ver qué signos son aquellos que están a tu favor y también qué planetas, independientemente del movimiento que tengan, sabes que las energías marcan mucho. Así que vamos a ver
¿Qué planetas son? Bien. Vamos a ver, tienes a Urano. Es como si quisieras saberlo todo, pero no te quisieras enterar de nada. Es como, sí, pero que otra persona lleve las riendas de esto, porque yo me siento ahora mismo como un niño en el colegio sin maestro. ¿Vale? Y es como si tuvieses esa sensación. Virgo va a suponer un gran consejero o consejera para ti. También puede surgir una persona Virgo que pueda tener alguna emoción hacia ti, pero es tu gran consejero, consejera, protector, protectora. Es alguien que va a estar ahí. Esta semana es una semana en donde sí que vas a tener que controlar mucho tus emociones. De hecho, vas a estar quizás a full de emociones con Géminis. Es decir, Géminis te puede ocasionar o mucha ira o te puede fascinar. No va a haber un punto medio con Géminis. Con Géminis puedes pasar de la ira a la alegría, de un punto a otro. Ojito con Escorpio, ¿vale? Mucho ojito con Escorpio. Escorpio por ahí está preparando algo que tú del todo no tienes claro. Y Aries se muestra como alguien que quiere ayudarte, pero en cierto sentido está aprovechando. Es como si Aries lo que buscara es como un cuidador, una cuidadora para un futuro, como un entretenimiento. Y sinceramente tú no estás como para que te tomen como un entretenimiento, ¿de acuerdo? Así que ten cuidado en la forma en que te pueda tratar Aries. Leo puede surgir nuevamente en tu vida. Aquí está hablando de un Leo que surge nuevamente en tu vida. Una persona sabia, una persona que sabe por el tiempo. Capricornio puede ser también una gran ayuda para ti. ¿Qué es lo que ocurre? Que tienes Júpiter muy cerca. Y Cáncer, esto hará que con Cáncer quizás sientas un poco menos no de empatía, pero sí que tengas la necesidad de en ocasiones tomarte algún descanso. Momento con Mercurio de mover todo lo que viene siendo la situación económica. Momento de saber cómo mueves tu situación económica. Tienes a Neptuno y Neptuno junto con Sagitario hace una conjunción muy explosiva. Por lo tanto, ten mucho cuidado a la hora de expresarte a los demás. Ten un poco de paciencia a la hora de hablar a los demás y sobre todo aprende de aquella persona que consideras que te pueda enseñar. Hay una persona Sagitario con la luna muy cerquita, una persona Sagitario que quizás pueda tener cierto interés en ti, ¿vale? Pero vete con precaución. Tauro va a ser tu defensa, tu bastión, tu suerte, por así decirlo. Así que estate mucho con Tauro, estate muy cerca de Tauro, porque Tauro va a ser como un talismán para ti. Bien, veamos qué más tiene el tarot que decirte para ti esta semana. Si les parece muy largo, lo siento, estoy intentando darle la mayor información posible. Bien, una barajadita más. Vale. Independientemente de todo, empieza con fuerzas, cambios que pueden ser positivos tanto a nivel económico como a nivel emocional. Te estás recuperando, ¿vale? Estás en una fase de recuperación. A veces es conveniente que no inicies una lucha que no tiene razón, porque si te paras y lo piensas, te puedes meter en determinadas luchas que no tienen motivo y que al final lo único que vas a hacer es perder energía. Y sobre todo vas a cambiar un ritmo que podría ser, o un rumbo que podría ser bastante bueno para ti. Si haces esto, indudablemente verás las cosas de una forma muy distinta. Vas a tener que tomar una decisión. Fíjate, puede que tengas algún sueño premonitorio, alguna visión. Si no es un sueño premonitorio, es una visión, es un sueño muy especial en donde te dirán, oye, tienes que decidir tomar esto. Nuevamente te sale la templanza, es decir, sé sutil. Porque sí, es como un sueño en donde se te pueden dar soluciones, pero tienes que aprender a aceptar ese sueño. No te diría con viaje astral, pero sí que es un sueño que puede ser bastante interesante para ti. Tómate las cosas con calma, muy meditadas, para que puedas tener una celebración de una noticia que está por llegarte, pero que para el desenlace de esta noticia, que buena, es decir, te van a dar una noticia que es buena.
Pero para que esta noticia dé lugar tienes que esperar un poco de tiempo, ¿vale? Vamos a ver qué energías están vibrando por aquí para ti. Vamos a ver, espero que sean buenas y que por lo menos las sepas utilizar. Una bajadita más y veamos. Energías, vale. Por un lado, vamos a ver, por un lado tienes que aprender a suavizar tu pronto. Fíjate, aquí está hablando del pronto. Esta semana es como que vas a estar con el pronto muy a flor de piel, ¿vale? Necesitas en estos momentos quizás un poco más de atención, pero te está diciendo y aprende a entretenerte, aprende a buscar cosas que puedan ser de tu interés. Intenta buscar esos sentimientos que estás guardando dentro de tu corazón, que está haciendo que este pronto que tú tengas esté tan a flor de piel, porque esto viene por algún sentimiento que mantienes ahí atado y que no lo quieres soltar, ¿vale? Ese sentimiento lo tienes ahí y es como que estás luchando en contra de sentir eso que estás sintiendo dentro. Es momento en donde te tienes que liberar de ataduras para que por fin encuentres eso que te haga sentir segura, que te haga sentir seguro, siempre y cuando, ¿vale?, tengas la capacidad de liberarte de este tipo de sentimientos y sepas poner solución a problemas que han podido haber, pero que han surgido de ti misma o de ti mismo. Bueno, este ha sido el tarot para ti esta semana. Recuerda, ¿quieres estar en un directo? Tan solo activa las notificaciones y YouTube te va a avisar. Comparte si consideras que este vídeo le puede ayudar a alguien, suscríbete y nos vemos la próxima semana. Goodbye.